Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el plan lector. Estamos leyendo La Metamorfosis del siempre genial Franz Kafka y vamos a continuar con la lectura. Nos habíamos quedado, es subrayado, pueden observar aquí, ¿no? Nos quedamos aquí, en movimiento. Vamos a leer otra vez todo lo que está subrayado para recordar un poco. Tampoco hubiera permitido los lentos preparativos que Gregorio necesitaba para incorporarse, y, de este modo, pasar por la puerta. Como si no hubiese problema alguno, azuzaba a Gregorio con furia creciente. Gregorio oía tras de sí una voz que parecía imposible que fuese la de un padre. Se incrustó en el marco de la puerta, se irguió de medio lado y quedó atravesado en el umbral, lacerándose el costado. En la puerta aparecieron unas manchas repulsivas. Gregorio quedó allí atascado, sin posibilidad de hacer el menor movimiento. Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire, mientras que las del otro quedaban dolorosamente oprimidas contra el suelo. Hasta la noche no despertó Gregorio de un pesado sueño, semejante a un desmayo. No habría tardado mucho en despabilarse por sí solo, pues ya había descansado bastante, pero le pareció que le despertaban unos pasos furtivos y el ruido de la puerta del recibidor, que alguien cerraba suavemente. El reflejo del tranvía proyectaba franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles, pero de abajo, donde estaba Gregorio, reinaba la oscuridad, lenta y todavía torpemente, tanteando con sus antenas, que en ese momento le mostraron su utilidad, se deslizó hacia la puerta para ver lo que había ocurrido. En su costado izquierdo había una larga y repugnante llaga, una herida. Renqueaba alternativamente sobre cada una de sus dos hileras de patas, una de las cuales herida en el accidente de la mañana, sorprendentemente. Las demás habían quedado ilesas. Se arrastraba sin vida. Una pata de él estaba como lastimada, ¿no? Y esa pata no reaccionaba, no tenía movimiento. Sigamos. Al llegar a la puerta, comprendió que lo que le había atraído era el olor de algo comestible. Encontró una cazoleta llena de leche con azúcar. Tenía hambre, Gregorio. Vamos a ver. En la que flotaban trocitos de pan. Estuvo a punto de reír de gozo, pues tenía aún más hambre que por la mañana. Hundió la cabeza en la leche casi hasta los ojos, pero enseguida la retiró contrariado, pues no solo la herida de su costado izquierdo le hacía dificultuosa la operación, para comer tenía que mover todo el cuerpo, sino que, además, la leche, que hasta entonces había sido su bebida predilecta, su bebida favorita, por eso, sin duda, la había puesto allí su hermana. No le gustó nada, no le gustó la leche. Antes sí le gustaba, ahora ya no. Se apartó casi con repugnancia de la cazoleta y se arrastró de nuevo hacia el centro de la habitación. Por la rendija de la puerta vio que la luz estaba encendida en el comedor, pero, en contra de lo habitual, no se oía al padre leer en voz alta a la madre y la hermana el diario de la tarde. No se oía el menor ruido. Quizá esta costumbre, de la que siempre le hablaba la hermana en sus cartas, hubiese desaparecido. Todo estaba silencioso, pese a que, con toda seguridad, la casa no estaba vacía. ¡Qué vida tan tranquila lleva mi familia!, pensó Gregorio, mientras su mirada se perdía en las sombras. Se sintió orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana tan sosegada existencia en un hogar tan acogedor. Ah, miren, qué bueno que qué buen ser humano que es este tipo, ¿eh? Qué buen ser humano que es Gregorio, porque a pesar de que está convertido en un insecto, se siente feliz al saber que su familia vive de forma tranquila, apaciguada, ¿no? Sigamos. De pronto pensó con terror que aquella tranquilidad, aquel bienestar y aquella alegría iban a terminar. Para no abandonarse en estos pensamientos, prefirió ponerse en movimiento y comenzó a arrastrarse por la habitación. Claro, cuando uno está pensando demasiado en una cosa, a veces mejor sale un rato a la calle, camina un poco, o caminas por tu habitación, con tal de distraer la mente, ¿no? Me ha pasado. Durante la noche se entrevió una vez una de las hojas de la puerta, se abrió una de las hojas de la puerta un poquito. Y otra vez la otra. Alguien quería entrar. Gregorio, en vista de ello,
Se colocó contra la puerta que daba al comedor, dispuesto a atraer hacia el interior al indeciso visitante, o por lo menos a averiguar quién era. Pero la puerta no volvió a abrirse, y esperó en vano. Esa mañana, cuando la puerta estaba cerrada, todos habían intentado entrar, y ahora que él había abierto una puerta y que la otra había sido también abierta, sin duda, durante el día, ya no venía nadie, y las llaves habían sido puestas en la parte exterior de las cerraduras. ¡Qué soledad! Estaba muy avanzada la noche cuando se apagó la luz del comedor. Gregorio comprendió que sus padres habían permanecido en vela hasta entonces. Oyó cómo se alejaban de puntillas. Sus padres se alejaban, o sea, lo estaban aguaitando, ¿no? Claro, al insecto. Hasta la mañana no entraría seguramente nadie a ver a Gregorio. Tenía tiempo de sobra para pensar, sin temor a ser importunado, o sea, que alguien lo interrumpiese. Claro, quería pensar en su futuro, dice, ¿no? Pero aquella habitación fría y de techo alto, en donde había de permanecer echado de bruces, le dio miedo. No entendía por qué, pues era la suya, la habitación en que vivía desde hace 5 años. Bruscamente, y no sin algo de vergüenza, se metió debajo del sofá, en donde, a pesar de sentirse algo estrujado, apretado, por no poder levantar la cabeza, se encontró enseguida muy bien, lamentando únicamente no poder introducirse allí por completo a causa de su excesiva corpulencia. Claro, eso sí nos ha pasado a todos, ¿no? A veces queremos escapar a un lugar en donde nadie nos vea, estar solos tal vez, olvidarse de todo. Así permaneció toda la noche, sumido en un duermevela del que le despertaba con sobresalto el hambre, y sacudido por preocupaciones y esperanzas no muy concretas, pero cuya conclusión era siempre la necesidad de tener calma y paciencia, y de hacer lo posible para que su familia se hiciese cargo de la situación y no sufriera más de lo necesario. Muy temprano, cuando apenas empezaba a clarear, o sea, a ponerse el sol, digamos, cuando apenas empezaba el día, Gregorio tuvo ocasión de poner en práctica sus resoluciones. Su hermana, ya casi arreglada, abrió la puerta que daba al recibidor y le buscó ansiosamente con la mirada. Al principio no le vio, pero al descubrirle debajo del sofá, en algún sitio había de estar. No iba a haber volado. Se asustó tanto que, compulsivamente, volvió a cerrar la puerta, pero inmediatamente se arrepintió de su reacción, pues volvió a abrir y entró de puntillas, como si fuese la habitación de un enfermo grave o un extraño. Gregorio, asomado apenas la cabeza fuera del sofá, la observaba. Se daría cuenta de que no había probado la leche y comprendiendo que no había sido por la falta de hambre, le traería alimentos más adecuados, pero si no lo hacía, él preferiría morirse de hambre antes que pedírselo. Pese a que sentía enormes deseos de salir de debajo del sofá y suplicarle que le trajese algo de comer, algo bueno de comer, perdón, me comienza esa palabra, mi vista está un poquito gastada. Pero su hermana, asombrada, advirtió inmediatamente que la cazoleta estaba intacta, únicamente se había vertido un poco de leche. La recogió y se la llevó. Gregorio sentía una gran curiosidad por ver lo que la bondad de su hermano le reservaba. Al fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo. Legumbres de días atrás, medio podridas ya, huesos de la cena de la víspera, rodeados de blanca salsa cuajada, pasas y almendras, un trozo de queso de 2 días antes, Gregorio había descartado como incomible. Un mendrugo de pan duro, otro untado con mantequilla y otro con mantequilla y sal. Volvió a traer la cazoleta, que por lo visto quedaba destinada a Gregorio, pero ahora llena de agua. Y por delicadeza, pues sabía que Gregorio no comería estando ella presente. Se retiró cuanto antes y echó la llave, sin duda para que Gregorio comprendiese que nadie le iba a importunar. Al ir Gregorio a comer, sus antenas fueron sacudidas por una especie de vibración, pero por otra parte, sus heridas debían de haberse curado ya, pues no sintió ninguna molestia, cosa que lo sorprendió bastante, pues recordó que hacía más de un mes se había cortado un dedo con un cuchillo y que el día anterior todavía le dolía. Tendré menos sensibilidad que antes,
pensó, mientras probaba golosamente el queso, que fue lo que más le atrajo. Con gran avidez y llorando de alegría, devoró sucesivamente el queso, las legumbres y la salsa. En cambio, los alimentos frescos le disgustaron. Su olor mismo le resultaba desagradable, hasta el punto de que apartó de ellos las cosas que quería comer. Ah, vea, claro, un insecto come. Los insectos comen, pues, ¿qué les digo? Cosas incluso podridas, ¿no? Ustedes dejan algo en la casa, por ejemplo, se lo devora. Cuando dejan huesos, se lo devora. Hace un buen rato que había terminado de comer y permanecido estirado perezosamente en el mismo sitio, cuando la hermana, sin duda para darle tiempo a retirarse, empezó a girar lentamente la llave. A pesar de estar medio dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá, para permanecer allí, aunque solo fue el breve tiempo que su hermana estuvo en el cuarto. Tuvo que hacer esta vez gran esfuerzo de voluntad, pues, a consecuencia de la abundante comida, su cuerpo se había abultado lo suficiente como para que apenas pudiera respirar en aquel reducido espacio. Un tanto sofocado, contempló con los ojos desorbitados cómo su hermana, ajena a lo que le sucedía, barría no solo los restos de la comida, sino también los alimentos que Gregorio no había tocado, como si ya no pudiesen aprovecharse. Y vio también cómo lo tiraba todo a un cubo, que cerró con gran tapa de madera. Apenas se hubo marchado su hermana con el cubo, Gregorio salió de su escondrijo, se estiró y respiró profundamente. De esa manera, Gregorio, día tras día, su comida, una vez por la mañana temprano, antes de que se levantaran sus padres y la criada, y otra después del almuerzo, mientras los padres dormían la siesta y la criada salía a algún recado al que la mandaba la hermana. Sin duda sus padres tampoco querían que Gregorio se muriese de hambre, pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de sus comidas, y era mejor que solo tuvieran noticias de ella a través de la hermana. Tal vez también quería ésta ahorrarles un sufrimiento extra. Gregorio no pudo averiguar con qué disculpas habían despedido la primera mañana al médico y al cerrajero. Como nadie le entendía, nadie pensaba, ni siquiera su hermana, que él pudiese entender a los demás. Tenía, pues, que contentarse cuando su hermana entraba en su cuarto con oírla gemir y lamentarse. A su hermana lloraba. Más adelante, cuando ella se hubo acostumbrado un poco a la nueva situación, desde luego no se podía esperar que se acostumbrase por completo, Gregorio empezó a notar en ella ciertos indicios de amabilidad. Qué, qué buena su hermana, qué dulce persona, ¿no? Wow. Hoy sí que le ha gustado, decía, cuando Gregorio había apurado la comida. Ah, cuando había comido rápido. Mientras que en el caso contrario, cada vez más frecuente, solía decir apenada, vaya, hoy lo ha dejado todo. Aunque Gregorio no podía obtener directamente ninguna noticia, siempre estaba atento a lo que sucedía en las habitaciones contiguas, en las habitaciones del costado. Y en cuanto oía voces, corría hacia la puerta correspondiente y se apegaba a ella. Al principio todas las conversaciones se referían a él, aunque no claramente. Miren, lo han apartado, ¿no? Sus padres no lo quieren ver, lo tienen a un lado. Pobrecito. Durante 2 días, en todas las comidas se discutió lo que correspondía hacer en lo sucesivo, en los días siguientes. También fuera de las comidas se hablaba de lo mismo. Ninguno de los miembros de la familia quería quedarse solo en casa, y como tampoco querían dejarla abandonada, siempre había por lo menos 2 personas. Ya el primer día, la criada, de la que no sabían hasta qué punto estaba enterada de lo ocurrido, le habían rogado a la madre que la despidiese enseguida, y al marcharse, un cuarto de hora antes, dando las gracias efusivamente sin que nadie se lo pidiese, juró solemnemente que no contaría nada a nadie. La hermana tuvo que ayudar a cocinar a la madre, cosa que en realidad no le daba mucho trabajo, pues casi no comía. Gregorio los oía continuamente animarse en vano unos a otros a comer, siendo un gracias, ya he comido bastante, u otra frase por el estilo, la respuesta invariable a estos requerimientos. Tampoco bebían casi nada. Con frecuencia preguntaba la hermana al padre si quería cerveza, ofreciéndose a ir a buscarla. Callaba el padre, y entonces ella añadía que también podían mandar a la portera, pero el padre respondía finalmente con una negativa tajante, y no se hablaba más del asunto. Ya el primer día, el padre planteó a la madre y a la hermana la situación económica de la familia y sus perspectivas futuras.
Mm. De vez en cuando se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales, salvada de la quiebra 5 años antes, algún documento o libro de notas. Buscaba algún documento o libro de notas. Se oía el chasquido de la complicada cerradura al abrirse o volverse a cerrar, después de que el padre hubiese sacado lo que buscaba. Estas explicaciones constituyeron la primera noticia agradable que escuchó Gregorio desde su encierro. Siempre había creído que a su padre no le quedaba absolutamente nada del antiguo negocio. El padre nunca le había dado a entender que fuera de otro modo, aunque lo cierto era que Gregorio tampoco le había preguntado nada al respecto. Por aquel entonces, Gregorio solo se había preocupado de hacer lo posible para que su familia olvidara cuanto antes el revés financiero que los había hundido en la más completa desesperación. Por eso había comenzado a trabajar con tal ahínco, convirtiéndose en poco tiempo de simple dependiente en todo un viajante de comercio, con grandes posibilidades de ganar dinero, y cuyos éxitos profesionales se concretaban en sustanciosas comisiones entregadas a la familia ante el asombro y alegría de todos. Habían sido días felices, pero no se habían repetido, al menos con igual esplendor, pese a que Gregorio había llegado a ganar lo suficiente como para llevar por sí solo el peso de toda la casa. La costumbre, tanto en la familia, que recibía agradecido el dinero de Gregorio, como en este, que lo entregaba con gusto, hizo que la sorpresa y alegría iniciales no volvieran a producirse con la misma intensidad. Solo la hermana permaneció siempre estrechamente unida a Gregorio, y como, contrariamente a este, era muy aficionada a la música y tocaba el violín con gran entusiasmo, Gregorio confiaba en poder mandarla al año siguiente al conservatorio, pese a que los gastos que ello conllevaría y a los que ya encontraría modo de hacer frente. Durante las breves estancias de Gregorio junto a los suyos, la palabra conservatorio se repetía con frecuencia en las charlas con la hermana, pero siempre como un hermoso sueño, en cuya realización no se podía ni soñar. Los padres no veían con agrado estos ingenuos proyectos, pero para Gregorio era un asunto muy serio, y tenía decidido anunciarlo solamente la noche de Navidad. Estos pensamientos, ahora tan superfluos, se agitaban en su mente mientras, pegado a la puerta, escuchaba lo que hablaban en la habitación contigua. De cuando en cuando, la fatiga le impedía seguir escuchando, y dejaba caer cansado la cabeza sobre la puerta, pero enseguida volvía a levantarla, pues incluso el levísimo ruido debido a este movimiento suyo era oído por su familia, que enmudecía en el acto. Gregorio los escuchaba en silencio detrás de la puerta para ver qué estarán diciendo. ¿Qué estará haciendo ahora? Decía al poco el padre. El padre decía, ¿qué estará haciendo Gregorio ahora? Sin duda mirando la puerta. Y pasados unos momentos, se reanudaba la conversación interrumpida. Así pudo enterarse Gregorio con gran satisfacción. El padre se extendía en sus explicaciones, tiempo que no se había ocupado de aquellos asuntos, y además la madre tardaba en entenderlos, que, a pesar de la desgracia, les había quedado algún dinero, no mucho, desde luego, pero poco a poco había ido aumentando desde entonces, gracias a los intereses intactos. Además, el dinero que entregaba Gregorio todos los meses, quedándose para él únicamente una ínfima cantidad, no se gastaba por completo, y había ido formando un pequeño capital. Tras la puerta, Gregorio aprobaba con la cabeza, satisfecho de que existieran estas inesperadas reservas. Cierto que con ese dinero sobrante podía haber pagado poco a poco la deuda que su padre tenía con el dueño, y haberse visto libre de ella mucho antes, pero tal como estaban las cosas, era mejor así. Bien, ustedes miren, con ese dinero que su padre había acumulado, ya hubiese finalizado la deuda que tenía la familia con este empresario, digamos, y Gregorio entonces ya se hubiese visto libre, ¿no? De seguir trabajando de seguir siendo explotado allí. Pero el padre no lo hizo. Entonces vemos que es un padre sí que no se preocupa por Gregorio, ¿no? Sigamos. Ahora bien, ese dinero era del todo insuficiente para permitir a la familia vivir de él. Todo lo más bastaría para 1 o 2 años, pero no para más tiempo. Por tanto, era un capital que no se debía tocar, pues convenía conservarlo para caso de necesidad. El dinero para ir viviendo había que ganarlo.
Pero el padre, aunque estaba bien de salud, era ya viejo y llevaba 5 años sin trabajar. Por tanto, no se podía contar con él. En los últimos 5 años, los primeros de descanso en su vida laboriosa, aunque fracasada, había engordado mucho y se había vuelto lento y pesado. ¿Y cómo podría trabajar la madre, que padecía de asma, que se fatigaba con solo andar un poco por casa y continuamente tenía que tumbarse en el sofá, con la ventana abierta de par en par, porque le daban ahogos? Tendría entonces que trabajar la hermana, una niña de 17 años, y cuya envidiable existencia había consistido, hasta el momento, en ocuparse de sí misma, dormir cuanto quería, ayudar en las tareas de la casa, participar en alguna sencilla diversión y sobre todo tocar el violín. Cada vez que la conversación derivaba hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta y, trastornado por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero. A menudo pasaba allí toda la noche en vela, arañando el cuero tras hora. A veces llevaba a cabo el extraordinario esfuerzo de empujar el sillón hasta la ventana y, agarrándose al alféizar, permanecía de pie en el asiento y apoyado en la ventana, sumido en sus recuerdos, pues antes solía asomarse a menudo a aquella ventana. Ah, Gregorio está muy, muy apenado, está muy eh, cogitabundo, está muy pensativo también en lo que va a suceder con su familia, porque él ya no está trabajando, entonces, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Con qué van a vivir? ¿Con qué van a comer? ¿Con qué se van a sustentar sus gastos? Poco a poco empezó a ver con menos claridad. Ya no distinguía el hospital de enfrente, cuya vista tanto le desagradaba, y de no haber sabido que vivía en una calle en plena ciudad, aunque tranquila, hubiera podido creer que su ventana daba a un desierto en el cual se confundían el cielo y la tierra, igualmente grises. Solo 2 veces vio la hermana, siempre atenta, que el sillón se encontraba junto a la ventana, y ya al arreglar la habitación, aproximaba ella misma el sillón. Más aún, dejaba abiertos los primeros dobles cristales. Si al menos hubiera podido Gregorio hablar con su hermana, de haberle podido dar las gracias por cuanto hacía por él, le hubieran resultado más leves las molestias que ocasionaba y que de este modo tanto le hacían sufrir al pobre Gregorio, ¿no? O sea, que él decía, pucha, ojalá pudiera darle las gracias a mi hermanita. Bueno, sin duda, su hermana hacía lo posible para atenuar lo doloroso de la situación, y a medida que transcurría el tiempo, iba consiguiendo lo mejor, como es natural. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, tenía más clara la situación. Ahora, las visitas de su hermana eran para él algo terrible. En cuanto entraba a la habitación, y sin cerrar siquiera previamente las puertas, como antes, para ocultar a todos la vista del cuarto, iba corriendo hacia la ventana y la abría bruscamente, como si estuviese a punto de asfixiarse, y hasta cuando el frío era intenso, permanecía allí un rato respirando ansiosamente. Este ajetreo asustaba a Gregorio 2 veces al día, aunque convencido de que ella le hubiera evitado esas molestias, de haber podido permanecer en la habitación con las ventanas cerradas. Gregorio se quedaba temblando debajo del sofá todo el tiempo que duraba la visita de su hermana, ¿no? Un día ya había transcurrido un mes desde la metamorfosis, así que no tenía por qué sorprenderse del aspecto de Gregorio. Su hermana entró algo más temprano que de costumbre y se lo encontró mirando inmóvil por la ventana. No le hubiera extrañado a Gregorio que su hermano no entrase, pues tal como estaba, le impedía abrir la ventana. Pero no solo no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta rápidamente. Quien lo hubiera visto reaccionar de esa forma hubiera creído que Gregorio se disponía a atacarla. Gregorio se metió inmediatamente debajo del sofá, pero hasta el mediodía no volvió su hermana, más tranquila que de costumbre. Mm, El narrador nos dice que cualquiera que hubiese visto la reacción de su hermana hubiese pensado que tal vez por cómo ella salió despavorida de la habitación hubiera pensado que Gregorio la quería atacar, pero no, eso no es cierto. Dada su reacción parece que fuera así, pero hay algo más, vamos a ver. Este incidente le hizo comprender que su vista seguía resultándole insoportable a la hermana,
que solo gracias a un esfuerzo de voluntad evitaba echar a correr al divisar la pequeña parte del cuerpo que sobresalía por debajo del sofá. Como objeto de ahorrarle por completo su visión, llevó un día sobre su espalda, trabajo para el cual precisó de 4 horas, una sábana hasta el sofá y la puso de modo que le tapara por completo y que su hermana no pudiese verle por mucho que se agachase. Aquí dice trabajó, está mal el archivo PDF, es trabajo, sin tilde en la O, ¿ya? Ah, ya, ya, ya. Vemos aquí entonces que la vista de, o sea, para los habitantes de su casa, para su familia, es muy penoso, seguramente penoso, y también de repente asqueroso ver a Gregorio, ¿no? Y por eso él se, se acaba de tapar todo el cuerpo. O sea, cuando él está debajo del sofá, le queda medio cuerpo afuera, ¿no? O al menos eso piensa él. Sigamos. De no haberle parecido oportuno tal medida, ella misma hubiera quitado la sábana, pues fácil era comprender que, para Gregorio, el aislarse no era nada agradable, pero su hermana dejó la sábana tal como estaba, y Gregorio, al levantar sigilosamente con la cabeza la punta de ésta, para ver cómo era acogida la nueva disposición, creyó adivinar en la joven una mirada de gratitud. Gracias por taparte el cuerpo para que no me des asco. O al menos eso piensa Gregorio, ¿no? Durante las 2 primeras semanas, sus padres no se decidieron a entrar a verle. A menudo los oyó alabar la actitud de la hermana, cuando hasta entonces solían, por el contrario, considerarla poco menos que una inútil. Los padres solían esperar ante la habitación de Gregorio mientras la hermana la arreglaba, y en cuanto salía se hacían contar cómo estaba el cuarto, qué había comido Gregorio, cuál había sido su actitud y si daba señas de mejoría. La madre había querido visitar a Gregorio enseguida, pero el padre y la hermana la habían hecho desistir con argumentos que Gregorio escuchó con la mayor atención y aprobó por entero. Más adelante tuvieron que impedírselo por la fuerza, y cuando exclamaba «¡Déjenme entrar a ver a Gregorio! ¡Pobre hijo mío! ¿No comprenden que necesito verlo?». Gregorio pensaba que tal vez fuera mejor que su madre entrase, no todos los días, pero sí, por ejemplo, una vez a la semana. Ella era mucho más comprensiva que la hermana, quien, pese a su indudable valor, al fin y al cabo no era más que una niña, que quizá solo por juvenil inconsciencia había podido asumir tan penosa tarea. No tardó en cumplirse el deseo de Gregorio de ver a su madre. Durante el día, por consideración a sus padres, no se asomaba a la ventana, y en los 2 metros cuadrados de suelo libre de su habitación casi no podía moverse. Descansar tranquilo le era ya difícil durante la noche. La comida pronto dejó de causarle placer, y para distraerse empezó a trepar zigzagueando por las paredes y el techo. En el techo era donde más a gusto se encontraba. Aquello era mucho mejor que estar echado en el suelo. Respiraba mejor en el techo, y se estremecía con una suave vibración. Un día Gregorio, casi feliz y despreocupado, se desprendió del techo, con gran sorpresa suya, y se estrelló contra el suelo, pero su cuerpo se había vuelto más resistente y, pese a la fuerza del golpe, no se lastimó. Cada vez se convierte más en un insecto. Su hermana advirtió inmediatamente el nuevo entretenimiento de Gregorio. Tal vez dejase al trepar un leve rastro de baba, y quiso hacer todo lo posible para facilitarle su actividad, quitando los muebles que le estorbaban, sobre todo el baúl y el escritorio. No podía hacerlo sola, y tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre. Con la criada no podía contar, pues la buena mujer de unos 60 años, aunque se había mostrado muy animosa desde la despedida de su antecesora, de la anterior empleada, había rogado que la dejaran tener siempre cerrada la puerta de la cocina, y no abrirla sino cuando la llamase. Por tanto, la única posibilidad era pedir ayuda a la madre en ausencia del padre. La madre acudió eufórica, pero se quedó muda al llegar a la puerta. La hermana comprobó que todo estuviera en orden, y sólo entonces hizo pasar a la madre. Gregorio había bajado la sábana más que de costumbre, de modo que formara abundantes pliegues y pareciera que estaba allí por casualidad. En esta ocasión no atisbó por debajo, renunció a ver a su madre.
feliz de que por fin hubiese entrado a su habitación. Gregorio está feliz de que su madre acaba de entrar a su habitación. Pasa, no se le ve, dijo la hermana, que seguramente llevaba a la madre de la mano. Gregorio oyó a las dos frágiles mujeres mover el viejo y pesado baúl. La hermana, animos- animosa como siempre, hacía la mayor parte del esfuerzo, sin hacer caso de las advertencias de la madre, que tenía miedo de que se fatigara excesivamente. Claro, acaba de pedir ayuda a la madre, pidió ayuda a la madre para que pudiera mover ese mueble, ¿no? Del cuarto de Gregorio. Al cabo de un cuarto de hora, la madre dijo que era mejor dejar el baúl donde estaba. En primer lugar, porque era muy pesado y no caberían antes del regreso del padre. Además, estando en medio de la habitación, el baúl le cortaría el paso a Gregorio. Por último, tal vez a Gregorio no le agradara que se retirasen los muebles, sino todo lo contrario. La vista de las paredes desnudas la deprimía. ¿Por qué no había de sentir Gregorio lo mismo, acostumbrado desde hacía tiempo a los muebles de su cuarto? ¿No se sentiría como abandonado en la habitación vacía? Puede ser, ¿no? Claro, tal vez. Al quitar los muebles, continuó en voz muy baja, casi un susurro, como si quisiese evitar a Gregorio, que no sabía exactamente dónde se encontraba, hacia el sonido de su voz, pues estaba convencida de que no entendía las palabras de su hijo, ¿no? No parecería que renunciábamos a toda esperanza de mejoría y que lo abandonábamos sin más a su suerte. Yo creo que lo mejor sería dejar el cuarto igual que antes, para que Gregorio, cuando vuelva a ser uno de nosotros, lo encuentre todo como estaba y pueda olvidar más fácilmente este paréntesis. Ah, vean aquí, miren, una frase clave. Cuando vuelva a ser uno de nosotros, o sea, en realidad sí lo han apartado, o sea, sí lo están excluyendo, por más que la madre diga, no, lo que yo quiero es que si es que Gregorio siga siendo parte de nosotros, por eso quiero dejar los muebles intactos. No, en realidad ya lo tiene excluido. Al oír estas palabras de la madre, Gregorio comprendió que la falta de toda relación humana directa, unida a la monotonía de su nueva vida, debía de haber trastornado su mente en aquellos 2 meses, pues de otro modo no podía explicarse su deseo de que vaciaran la habitación. Gregorio sí quiere que saquen todos los muebles de la habitación. ¿Acaso quería realmente que se convirtiese aquella confortable habitación, con sus muebles familiares, en un desierto en el cual hubiera podido, es verdad, trepar en todas las direcciones sin obstáculos, pero durante poco tiempo hubiera olvidado por completo su pasada condición humana? De hecho, ya estaba a punto de olvidarla, y únicamente la voz de su madre, que no oía hacía tiempo, le había hecho reaccionar. No, no había que quitar nada. Todo tenía que quedar como antes. No podía prescindir de la benéfica influencia que los muebles ejercían sobre él, aunque cortaran su libertad de movimiento, lo cual, en todo caso, antes que un perjuicio, debía considerarlo una ventaja. Desgraciadamente, su hermana no era de esta opinión, y como se había acostumbrado, no sin motivo, a considerarse la experta de la familia en lo que a Gregorio se refería, rebatió los argumentos de su madre, y declaró que no solo debían sacar de la habitación el baúl y el escritorio, como al principio había pensado, sino también todos los demás muebles, con excepción del indispensable sofá. Su actitud no era fruto de la mera testarudez juvenil, ni de la en sí misma tan repentinamente adquirida en los últimos tiempos. Había observado que Gregorio, además de necesitar mucho espacio para arrastrarse y trepar, no utilizaba los muebles en lo más mínimo. Tal vez con el entusiasmo propio de su edad y deseoso de mostrarse útil, también deseaba inconscientemente que la situación de Gregorio se volviera aún más drástica, a fin de poder hacer por él más de lo que hacía, pues en un cuarto en el cual Gregorio se hallase completamente solo entre las paredes desnudas, seguramente no se atrevería a entrar nadie excepto Grete. Bueno, también se puede leer como Gret, ¿no? O Grete. No logró, pues, la madre hacerla cambiar de idea, y como en aquel cuarto no tenía una gran desazón, tardó en callarse y en ayudar a la hermana, con todas sus fuerzas, a sacar el baúl. Gregorio podía prescindir de él, si no había más remedio, pero el escritorio tenía que quedarse allí.
Apenas hubieran abandonado el cuarto las dos mujeres, jadeando y arrastrando el baúl trabajosamente, sacó Gregorio la cabeza de debajo del sofá para estudiar la forma de intervenir con la mayor delicadeza y el máximo de precauciones. Por desgracia, su madre fue la primera en volver, mientras Grete, en la habitación de al lado, seguía forcejeando con el baúl, aunque sin lograr cambiarlo de sitio. Bien. La madre no estaba acostumbrada a la vista de Gregorio y la impresión podía ser muy fuerte, por lo que éste, asustado, retrocedió rápidamente hasta el otro extremo del sofá, pero no pudo evitar que la sábana que lo ocultaba se moviese ligeramente, lo cual bastó para llamar la atención de la madre. Esta se detuvo bruscamente, quedó un instante indecisa y volvió junto a Grete. Aunque Gregorio se decía que no iba a ocurrir nada del otro mundo y que solo unos muebles serían cambiados de sitio, aquel ajetreo de las mujeres y el ruido de los muebles a ser arrastrados le causaron una gran desazón, encogiendo cuanto pudo la cabeza y las piernas, aplastando el vientre contra el suelo. Se confesó a sí mismo que no podría soportarlo mucho tiempo. Estaban vaciando su cuarto, quitándole cuanto amaba. Se habían llevado el baúl en el que guardaba la sierra y las demás herramientas, y ahora estaban moviendo el escritorio, sólidamente asentado en el suelo, en el cual, cuando estudiaba la carrera de comercio, incluso cuando iba a la escuela, había hecho sus ejercicios. No tenía un minuto que perder para neutralizar las buenas intenciones de su madre y su hermana, cuya existencia, por lo demás, casi había olvidado, pues, rendidas de cansancio, trabajaban en silencio y solo se oía el rumor de sus pasos cansinos. Mientras las dos mujeres, en la habitación contigua, se recostaban un momento en el escritorio para tomar aliento, Gregorio salió de repente de su escondrijo, cambiando de trayectoria hasta 4 veces. No sabía por dónde empezar. En esto le llamó la atención, en la pared desnuda, el retrato de la mujer envuelta en pieles. Trepó precipitadamente hasta allí y se agarró al cristal, cuyo frío contacto calmó el ardor de su vientre. Al menos esta estampa, que su cuerpo cubría ahora por completo, no se la quitaría. Volvió la cabeza hacia la puerta del comedor para ver a las mujeres cuando entrase. Estas casi no se concedieron descanso, pues enseguida estuvieron allí de nuevo. Grete rodeaba a la madre con el brazo, casi sosteniéndola. ¿Qué nos llevamos ahora?, preguntó Grete mirando a su alrededor. En esto, su mirada se cruzó con la de Gregorio, pegado a la pared. Grete logró dominarse únicamente a causa de la presencia de la madre. Se inclinó hacia ésta para impedir que viera a Gregorio, y aturdida y temblorosamente dijo, ¿qué dijo? A ver. Ven, vamos un momento al comedor. Para Gregorio, las intenciones de Grete estaban claras. Quería poner a salvo a la madre y después echarle de la pared. Que lo intentase si se atrevía. Él continuaba agarrado a su estampa y no cedería. Prefería saltarle a Grete a la cara. Para Gregorio, las intenciones de Grete estaban claras. Quería poner a salvo a la madre y después echarle de la pared. Que la intentase si se atrevía. Él continuaba agarrado a su estampa, al cuadro de la mujer, y no cedería. Preferiría saltarle a Grete a la cara. Pero las palabras de Grete solo habían logrado inquietar a la madre. Esta se echó a un lado, vio aquella enorme mancha oscura sobre la empapelada pared y, antes de poder darse siquiera cuenta de que aquello era Gregorio, gritó con voz aguda, ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se desplomó sobre el sofá, con los brazos extendidos, como si sus fuerzas la abandonasen, quedando allí sin movimiento, y se desmayó. ¡Gregorio! Exclamó la hermana con el puño en alto y la mirada de reprobación. Era la primera vez que le hablaba directamente después de la metamorfosis. Grete fue a la habitación contigua en busca de algo que dar a la madre para reanimarla. Gregorio hubiera querido ayudarla. Para salvar el cuadro había tiempo, pero estaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse de él de un brusco tirón. Luego corrió a la habitación contigua como si aún pudiese, igual que antes, dar algún consejo a su hermana, pero tuvo que contentarse con permanecer quieto detrás de ella. Grete estaba rebuscando entre diversos frascos,
Al volverse, se asustó. Dejó caer al suelo la botellita, que se rompió y un fragmento hirió a Gregorio en la cara, salpicándosela de un líquido corrosivo. Grete, sin detenerse, cogió tantos frascos como pudo y entró en el cuarto de Gregorio, cerrando tras de sí la puerta con el pie. Gregorio se encontró, pues, completamente separado de la madre, la cual, por culpa suya, se hallaba tal vez en peligro de muerte. No podía entrar sin echar de allí a su hermana, cuya presencia junto a la madre era necesaria. Por tanto, no tenía más remedio que esperar. Alterado por el remordimiento y la inquietud, comenzó a trepar por las paredes, los muebles y el techo hasta que se sintió mareado y se dejó caer con desesperación encima de la mesa. Pasó un rato. Gregorio yacía extenuado. En la casa reinaba el silencio, lo cual era tal vez buena señal. Llamaron. La criada estaba, como siempre, en la cocina, y Grete tuvo que salir a abrir. Era el padre. ¿Qué ha pasado? Preguntó el padre. Estas fueron sus primeras palabras. La expresión de Grete se lo había revelado todo. Grete ocultó su cara en el pecho del padre y dijo ahogadamente: Madre se ha desmayado, pero ya está mejor. Gregorio se ha escapado. Lo sabía, dijo el padre. Les advertí, pero ustedes, las mujeres, nunca hacen caso. Gregorio comprendió que el padre había malinterpretado el comentario de Grete y seguramente creía que él había hecho algo malo. Mm. Por tanto, debía apaciguar a su padre, pues no tenía tiempo ni forma de aclararle lo ocurrido. Se lanzó hacia la puerta de su habitación, aplastándose contra ella, para que su padre, en cuanto entrase, comprendiese que tenía intención de regresar inmediatamente a su cuarto. Y no hacía falta empujarlo hacia adentro, sino que bastaba con abrirle la puerta para que entrase en el acto. Pero el padre no estaba en condiciones de captar estas sutilezas. ¡Ah! Exclamó con un tono a la vez furioso y amenazador. Gregorio apartó la cabeza de la puerta y la dirigió hacia su padre. En los últimos tiempos, ocupado por completo de perfeccionar su técnica de trepar por las paredes, había dejado de preocuparse como antes de lo que sucedía en la casa. Por tanto, debía haber imaginado que iba a encontrarse las cosas muy cambiadas. Ya han pasado varios meses, ¿no? Seguro parece. Sin embargo, ¿era aquel realmente su padre? Era el mismo hombre que antes, cuando Gregorio iba a salir en viaje de negocios, permanecía fatigado en la cama. Era el mismo hombre que, al regresar a la casa, se encontraba en batín, hundido en su butaca, y que sin fuerzas para levantarse, se limitaba a levantar los brazos en señal de alegría. Era el mismo hombre que, en los raros paseos en común, algunos domingos u otros días festivos, entre Gregorio y la madre, cuyo paso lento se volvía aún más pausado, avanzaba envuelto en su viejo gabán, apoyándose cuidadosamente en el bastón, y que solía pararse cada vez que quería decir algo, obligando a los demás a detenerse a su alrededor. Ahora, sin embargo, aparecía firme y erguido, con un severo uniforme azul con botones dorados, como el que suelen llevar los ordenanzas de los bancos. Del rígido cuello alto sobresalía la papada. Bajo las pobladas cejas, los ojos negros destellaban con una mirada vivaz y alerta, y el cabello blanco, hasta entonces siempre en desorden, estaba reluciente y peinado con una raya impecable. Tiró sobre el sofá la gorra, que llevaba una insignia dorada, probablemente la de algún banco, y, dando un rodeo, fue hacia Gregorio con expresión hostil, con las manos en los bolsillos del pantalón y los largos faldones de su uniforme de levita recogidos hacia atrás. El padre no sabía lo que iba a hacer. Al caminar levantaba los pies a una altura desusada, y Gregorio quedó asombrado del enorme tamaño de sus suelas. Sin embargo, no se revolvió, pues ya sabía, desde el primer día de su vida, que cabía esperar de su padre el máximo rigor con respecto a él. Echó a correr delante de su padre, deteniéndose cuando éste lo hacía y corriendo de nuevo en cuanto le veía hacer un movimiento. Dieron veces la vuelta a la habitación, sin que pasara nada, y sin que esto, debido a las dilatadas pausas, tuviese siquiera el aspecto de una persecución. Gregorio optó por permanecer en el suelo. Temía que su padre interpretase su huida por las paredes o por el techo como un gesto malévolo. Gregorio no tardó en comprender que aquella situación no podía prolongarse,
pues mientras su padre daba un paso, él tenía que llevar a cabo un sinfín de movimientos, y ya empezaba a jadear, aunque lo cierto era que tampoco en su estado anterior podía confiar mucho en sus pulmones. Se estremeció, intentando hacer acopio de energías para emprender nuevamente la huida. Apenas si podía tener los ojos abiertos, estaba tan aturdido que no pensaba más que en seguir corriendo, olvidando la posibilidad de trepar por las paredes, aunque lo cierto era que estaban atestadas de muebles tallados de peligrosos ángulos y picos. De pronto, algo diestramente lanzado cayó a su lado y rodó ante él. Era una manzana, a la que inmediatamente siguió otra. Gregorio, atemorizado, no se movió. Era inútil que siguiera corriendo, puesto que su padre le estaba bombardeando con las manzanas. Se había llenado los bolsillos con las manzanas del frutero que estaba sobre el aparador, y se las lanzaba una tras otra, aunque sin acertarle por el momento. Las rojas manzanas rodaban por el suelo como electrizadas, tropezando unas tras otras. Una de ellas, lanzada con mayor precisión, rozó la espalda de Gregorio, pero no le hizo daño. En cambio, la siguiente le dio de lleno. Gregorio intentó correr, como si pudiese liberarse del insoportable dolor cambiando de sitio, pero era como si le hubieran clavado donde estaba, y quedó allí indefenso, sin noción de cuanto sucedía a su alrededor. Con el último resto de conciencia, vio abrirse bruscamente la puerta de su habitación y a su madre corriendo en camisa, pues Gretel la había desnudado para hacerla volver en sí, delante de la hermana, que gritaba. Luego vio a la madre lanzándose hacia el padre, perdiendo en el camino una tras otra de sus desabrochadas, para por fin llegar a tropezones, tropicones, dice aquí, pero es tropezones, a su marido y abrazarse a él. Y Gregorio, con la vista ya nublada, oyó por último cómo su madre, echando los brazos al cuello del padre, le suplicaba que no matase a su hijo. Ah, la madre le está pidiendo al padre, así que abrazándose, por favor no mates a Gregorio, ya no le arrojes manzanas. Y Gregorio, con la vista ya nublada, oyó por último cómo su madre, echando los brazos al cuello del padre, le suplicaba que no matase a su hijo. Aquella grave herida, que tardó más de un mes en curar, nadie se atrevió a quitarle la manzana, que quedó, pues, incrustada en su carne como testimonio ostensible de lo ocurrido. Aquella herida pareció recordar incluso el padre que Gregorio, pese a su aspecto repulsivo actual, era un miembro de la familia, a quien no se debía tratar como a un enemigo, sino, por el contrario, con la máxima consideración y elemental deber de familia, sobreponerse a la repugnancia y resignarse. Muy bien, en el cómic nos habíamos quedado justo donde el padre le pega, golpea a su hijo, a Gregorio, con un bastón, ¿no? Con un bastón, sí. Bueno, en el cómic es un bastón, sí. Y luego estamos aquí, ¿no? En eso estamos siguiendo exactamente la lectura también. Estamos a la par, ¿ya? Para cuando Gregorio despertó de su sueño casi comatoso, era el atardecer. Aunque podía ver a través de una grieta en la puerta que su agradable piso no estaba vacío, estaba silencioso. Qué vida tan tranquila ha llevado la familia. Mientras estaba ahí tumbado, Gregorio pensó que lo orgulloso que se sentía de haberles proporcionado un hogar cómodo a su hermana y sus padres. ¿Se acuerdan? Eso también pasó en la lectura, ¿no? Igualito. Pero, ¿y si este contento acabase en un final trágico? Está preocupado. Knife. No, no debo pensar tales cosas. Knife. ¿Qué es esto? Leche y pan. Lo ha debido de dejar Grete. Mmm, cómo me gusta. Ah, antes le gustaba la leche y el pan. Y ahora ya no, ahora le gustan las cosas podridas. Claro, es un insecto. Gregorio se sintió consternado al descubrir que no solo esta comida que normalmente le encantaba, le resultaba repulsiva, ahora le resulta impulsiva, sino que el alto techo de su habitación ahora le ponía bastante nervioso. Miren, está mirando el techo. Aunque sintiéndose ligeramente avergonzado, Gregorio se escurrió bajo el sofá. A pesar de que tenía la espalda algo aplastada y que era incapaz de alzar la cabeza, se sintió cómodo inmediatamente, y allí pasó toda la noche, debajo de la cama.
Acaba de entrar. ¿Qué? Lo vio debajo. ¡Pum! Cerró la puerta rápido. ¡Slack! ¡Pum! Le dejó la comida y se fue. Casi ni lo vio a su familiar. Sonidos de la, sonidos de la puerta. Clic, crack, crack, flop, slang, clic, knife, knife. Hace sonidos de. Ya no hace sonidos humanos. ¿Se dan cuenta? Ya no puede hablar. Agua. eh, a ver, el que ya no puede hablar es una teoría sociológica. Podemos estudiar, sí, claro, es una teoría sociológica. Podemos estudiar el que él ya no pueda comunicarse, el que los otros ya no lo escuchen con una teoría sociológica del conocido, este se llama Chakrabarry, sí, su sociólogo muy importante, contemporáneo. Chakrabarry nos dice que hay una clase social, la clase de abajo, la clase menos favorecida. Esa clase social nunca es escuchada. Esa clase social no tiene voz ni voto. ¿Por qué? Porque los de arriba consideran que esa clase es inferior. Gregorio ya no tiene dinero, ahora está en una clase más baja y ha perdido la voz, ¿no? Exacto, igual. Agua, nueces revenidas y pasas, huesos de pollo putrefactos, no veo bien. Queso, queso mohoso, verduras podridas, pan rancio con sal y mantequilla, pan sin sal. Snipe lo ve todo. ¿Qué es esto? Dice. Un sonido así hace, ¿no? ¡Pum! Eso sí lo comió, ¿vieron? Queso podrido, queso con moho. El moho es eso cuando ustedes, por ejemplo, dejan algo en la refri bastante tiempo, una fruta, por ejemplo, ya cortada, la abren de aquí un mes y cómo está con moho. Y si la dejan fuera de la refri también, en menos tiempo incluso. Y eso no se come. Y él, mire, y quedó así, quedó lleno. Y así Grete le daba de comer a Gregorio 2 veces al día. Ah, a Gregorio le ha gustado lo que le he traído hoy. Padre, ¿quieres una cerveza? No. Dado que no podían entenderle a la familia, dado que no podían entenderle, a la familia nunca se le ocurrió que Gregorio podía entenderles si les hablaban directamente, así que tuvo que contentarse con lo que escuchaba de sus conversaciones. Aunque Gregorio había asumido que su padre se había quedado sin dinero tras la bancarrota de su negocio hacía 5 años, le complació oír lo contrario. Descubrió que, a pesar de la desastrosa ruina, su padre se les había arreglado para ahorrar una pequeña cantidad de dinero. Estas fueron las primeras noticias agradables que Gregorio había oído desde su encierro. Cuando la catástrofe del negocio de su padre había dejado desesperada a la familia, Gregorio había comenzado a trabajar con buen ánimo y pasó casi de la noche a la mañana de escribiente a viajante, y enseguida pudo sorprender y alegrar a la familia con su éxito financiero. Fueron tiempos espléndidos, miren, acá trae el dinero. Pero pronto desapareció la gloria. Aunque daba el dinero con placer y era recibido con gratitud, ya no lo acompañaba ningún sentimiento de calidez. Se acostumbraron a querer dinero y ya, o sea, ya, trae acá. Gracias, nada más. Solo Gregorio y Grete habían permanecido unidos, los dos hermanos. En aquel entonces, el plan secreto de Gregorio era cumplir los sueños de su hermana pagándole las clases del conservatorio. De vez en cuando, por cansancio, golpearía la puerta con la cabeza, pero siempre notaban hasta sus más mínimos movimientos. Tales pensamientos y totalmente inútiles, dado su estado actual, le pasaban por la mente mientras permanecía pegado a la puerta. ¿Qué estará haciendo ahora?, se preguntan afuera, los padres. Gregorio pasaba muchas noches en vela, ardiente de vergüenza y dolor, cuando oía las discusiones sobre las finanzas familiares. ¿Cómo podrán permitirse todos los gastos? Padre se está haciendo viejo y hace años que no trabaja.
Madre no puede trabajar con su asma. Y Grete, a sus 17 años, es una niña a la que no debería privarse de la vida fácil que ha llevado hasta ahora. Quizá recordando la sensación de libertad que sintió una vez, Gregorio miraba por la ventana hacia la tranquila calle. Eso de aquí, Gregorio lo está pensando, no le está diciendo, ¿ya? Cuando ustedes lean un cómic y cuando en la nube sea así puntito, es pensamiento. En cambio, cuando es como cuando continúa aquí una raya, así, eso sí es que está hablando, parlando. Pero día a día su visión empeoraba y el cielo gris y la tierra gris se mezclaban indistinguibles. ¿Qué quiere decir eso? No solamente es que su visión esté aminorándose, que su visión esté empeorando. También significa que para él la vida, como la gente ya no lo quiere, como la gente ya no le brinda calidez, como la gente ya no le brinda amor, entonces para él la vida se ha convertido en una monotonía, en gris. Recuerdo un cuento de Ribeiro que lo vamos a leer en otra oportunidad que se llama La vida gris. Sigamos. Clic, la puerta, ¿no? Uy, clic, slack. Tal como se comporta uno diría que estoy pensando en morderla. Ah, ya, porque Gregorio hizo un movimiento rápido, ¿no? ¿Cuánto ha pasado? ¿Un mes? Aún así, cada vez que entra en la habitación, le repugna. Bueno, quizá puede evitarle que me vea. Y se tapa. Si Gregorio hubiera podido hablarle a Grete y darle las gracias, le habría resultado más fácil aceptar su ayuda. De esta forma, cuando ella se apresuraba a limpiar, él sufría. Es como si se estuviese ahogando, la hermana, ¿no? Dado que Gregorio solo tenía un pequeño espacio de suelo por el que moverse y comer, ya no le proporcionaba el más mínimo placer para distraerse. Había tomado ¿qué dice? La, la costumbre es al revés, ¿no? La costumbre de andar por las paredes y el techo. Le agradaba especialmente que, ¿qué dice? Le agradaba especialmente quedarse suspendido del techo. Era mucho mejor que estar tumbado en el suelo. Interesante, eso es lo bonito de los cómics. Tienen recursos gráficos bien demasiado geniales. Ahora le gustaba andar por el techo, ¿no? Vean. Madre, necesito tu ayuda para sacar muebles de la habitación de Gregorio. Se cayó. Vamos, madre. No se le ve. ¿Estás segura de que es una buena idea, hija? Sí, Gregorio necesita más espacio para moverse. Podemos empezar con su vestidor. Yo tiro, tú empuja. Cuidado, no te hagas daño, querida. Uf, pesa demasiado para nosotras. Y no va a aparecer. No va a aparecer que que le demostramos a Gregorio que hemos abandonado toda esperanza de que mejore algún día. Ah, no va a desaparecer. No va a aparecer esto que le estamos demostrando a Gregorio, que hemos perdido la esperanza de que algún día se recupere, dice la madre. Y Grete dice, al oír las palabras de su madre, Gregorio se dio cuenta de que nadie le había hablado a él directamente desde hacía 2 meses. Había estado a punto de olvidar su pasado humano, pero la voz de su madre le devolvió la cordura. Sí, los muebles deben quedarse. Ah, no, necesita espacio para moverse. Ahora empuja. No, no lo soporto más. Pesa mucho, ¿no? Ah, lo que dice Gregorio, ¿no? No lo soporto más, dice Gregorio. Mi vestidor, mi mesa, se lo llevan todo. Tengo que rescatar algo. Ah, vieron igualito. Bueno, que nos llevamos a... Madre, vamos un momento a a la salita. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Se desmayó. ¡Tú, Gregorio! Y le grita. Madre, voy a por tu medicina. Grete, deja que te ayude. Ah.
Madre podría estar muriéndose y todo es culpa mía, pero no puedo hacer nada. Soy un horrible. Padre, Grete, ¿qué ha pasado? Madre se ha desmayado, pero está mejor y Gregorio anda suelto. Justo lo que esperaba. Uy, 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 uy. Momento tenso. ¿Podría ser este padre el mismo viejo cansado? Pero Gregorio no se detuvo en esta reflexión, pues desde el primer día de su nueva vida se había sabido que su padre solo utilizaba las medidas más bruscas para tratar con él. Uy, era un padre muy tirano. Con una manzana, ¿vieron? La manzana, igualito, igual que en la lectura, en el texto literario. Uy, le cayó. No mates a Gregorio, te lo ruego, no lo mates. La madre le dice, ¿no? Madre, había pasado un mes, pero la herida de Gregorio aún le afectaba seriamente. Apenas podía arrastrarse por la habitación, moviéndose como un viejo inválido. Esto parecía recordarle incluso a su padre que, a pesar del patético estado de Gregorio, aún era un miembro de la familia y no debía ser tratado como un enemigo. Ah, vean, ¿se acuerdan? El padre también pensó eso en la lectura, ¿no? El padre dijo en un momento, uy, ¿qué hice? Le he pegado así. No, debo ser un poco más considerado con él. Toda mi vida le he pegado, pero ahora debo ser considerado. Qué raro, ¿no? El deber familiar les obliga a todos a tragarse el asco y soportarlo. Simplemente soportarlo. Aquí hay una clave exacta, por eso les estoy haciendo leer el cómic también. Uno porque les va a divertir y otro porque nos da más alcances. Aquí, por ejemplo, el deber familiar, o sea, el padre no lo está haciendo porque, uy, mi hijo sí, verdad, le ha pasado esto, debo ser mejor padre. No, el padre lo está haciendo por esta palabra. El deber, por esa palabrita. Solamente es deber familiar, no hay cariño, es deber. Es como, por ejemplo, si tienes un amiguito o una amiguita que no te cae para nada, pero es su cumpleaños y está en tu mismo colegio, entonces agarras y le mandas un mensaje por Facebook diciéndole HB, Happy Verde, HB nada más mandan, ¿no? Eso es cumplir nada más. ¿Qué cariño hay en HB? Nada. Con esta idea, todos los días al anochecer abrían la puerta para permitirle a Gregorio que escuchase las conversaciones de la familia. Padre, está durmiendo. Shh. Ojalá padre se quitase el uniforme del banco al salir del trabajo. Está sucio. Es la hora otra vez. Vamos, querido. ¿Qué? Hora de dormir, padre. Basta, estoy bien. Esta es la paz de mi vejez. Esta es la paz de mi vejez. Vaya vida esta. Además del trabajo de mensajero de banco de su padre, Grete tenía trabajo de vendedora y su madre cosía lencería femenina para una tienda cercana. ¿Quién de esta familia podía, ago- ¿Quién de esta familia agotada por el trabajo iba a tener tiempo de preocuparse por Gregorio más de lo que fuese absolutamente necesario? Otra clave de la obra, otro mensaje que el escritor nos está dando, otra crítica de Frank Kafka hacia la sociedad de su tiempo, e incluso esta crítica se puede interpretar con la sociedad de hoy en día, con nuestra sociedad. ¿De qué manera? Vamos a eso. Un caso, ¿ya? Un obrero, de cualquier tipo de trabajo con las manos, ¿ya? Un obrero, eh, aquí en la costa, ¿no? En la sierra sería un campesino. Aquí un obrero, cuando llega a su casa, sale del trabajo a qué hora? A las 5, ¿no? Si no hace horas extras, si trabaja lo normal. Sale a las 5 p.m. del trabajo, toma el carro y más o menos llega a su casa en 1 o 2 horas. Llega a las 6, a las 7, algunos llegan a las 8 p.m. a su casa. Porque recuerden, a partir de las 5 hay bastante, todos los carros están llenos, pues entonces en algunos no pueden subirse. Entonces llega a su casa y llega, ¿cómo llega? Llega con toda la carga en la cabeza de los gritos que ha recibido en el trabajo. O gritos, o también
que le hayan hablado, no gritándole, pero que le hayan hablado fuerte, o que le hayan mandado a hacer esto, así, como si él fuese una máquina, ¿no? Vamos a ver otro día una película muy interesante, de una película de Charlie Chaplin. La vamos a ver juntos, yo la voy a ver con ustedes y la vamos a comentar poco a poco. Eso va a ser bien interesante, va a ser genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a eso. Lo que está sucediendo es que el escritor Franz Kafka está criticando que el trabajo le quita tiempo al hombre, demasiado tiempo. Y al menos que sea que le quite tiempo, pero que el trabajo lo trate bien. Pero no, el trabajo, hay trabajos que son verdaderamente explotados. Y muchísima gente, la gran mayoría, recibe una remuneración, recibe un pago muy bajo para hacer ese trabajo. Muy bajo ese pago, bajísimo. La mayoría de los días y las noches, Gregorio apenas dormía, acosado por su preocupación por su familia. Quizá la próxima vez que abren la puerta, me vuelva, me vuelva a hacer cargo de los asuntos de familia. Pero otras veces a Gregorio le enfadaba el trato indigno que recibía. Fíjate en esto, porquería en todas partes. ¿A esto lo llaman Grete limpiar? Aunque limpiar la habitación de Gregorio era misión de su hermana, un día su madre se decidió a realizar la tarea. ¿Madre? Desde luego, tanta humedad me va a irritar el cuerpo. Madre, he vuelto del trabajo y... ¿Qué haces aquí? Esto lo hago yo. Pero cariño, has estado trabajando tanto que yo... Cierra la puerta, dice Gregorio. Piensa, bueno. Grete, por favor. Padre, ¿qué? Se despierta. Sabes que la habitación de Gregorio es cosa mía. Mía. Grete tiene razón. Nunca deberías haber entrado ahí. ¿Y tú? No volverás a limpiarla nunca más. Solo hay una solución. ¿Has solicitado una mujer de la limpieza? Ya está todo menos esta habitación. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Mírate, un viejo escarabajo pelotero. Bueno, hasta aquí llegamos ya, chicos. La próxima sesión ya vamos a terminar el cómic. Hasta aquí llegamos porque hasta aquí avanza la lectura también. ¿Ya? Solo nos faltan 10 páginas y terminamos la lectura. Media hora de lectura y listo. Muy bien. Voy a dejar una pequeña tareita abajo abajo en los comentarios. Una pequeña tarea en la descripción, perdón. Y van a resolverla en su cuaderno de literatura. Yo había pensado que ustedes compren un cuaderno para plan lector, porque quiero avanzar bastante plan lector, porque la lectura es muy importante. La lectura desarrolla bastante aquí el pensamiento cognitivo, bastante. La lectura además te ayuda a a no estar solo, te ayuda a no depender en el futuro de las personas, a no tener dependencia. Y esto no lo digo porque se me ocurra, esto lo dice Freud, incluso Sigmund Freud. ¿Sí? Entonces, al menos yo interpreto a Freud así. Claro que hay que interpretar a Freud, ¿no? Yo lo interpreto a Freud de esa manera, en El malestar de la cultura, que es un libro muy bonito que él tiene. Entonces nos quedamos ahí y nos vemos en la próxima